De lo que vamos a hablar hoy es acerca de la justicia. Cuando hablamos de la justicia, nos referimos a la justicia de Dios, que Dios nos permite entender en el pacto nuevo, a través de una obra maravillosa de Cristo Jesús. Todos los que conocemos las Escrituras sabemos que Dios y que el hombre han tenido relaciones hermosas entre el hombre y Dios. Y la primera relación que encontramos en la palabra de Dios es una relación que se llama pacto antiguo. Ese pacto estaba limitado a un grupo pequeño de hombres y de mujeres que comenzó con un solo hombre que se llamó Abraham. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. Dios le cambió el nombre, le puso Israel, y él tuvo 12 hijos, de los cuales nacieron 12 tribus de Israel y que con el tiempo se convirtieron en el Estado de Israel. Amén. ¿Cuántos sabían eso? Bueno, a ellos Dios les dio un orden, le dio una justicia, le dio una ley, le dio una manera de poder ellos dirigirse delante de Dios, porque Dios se erigió entre ellos como Dios y se autoproclamó la justicia de su pueblo. Amén. Y eso es la palabra de Dios. Es lo que se llamaba la ley del Señor. Ahí en esa ley figuraba lo que es la voluntad de Dios, el deseo de Dios para su pueblo. Pero el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 7:14 que esa ley era tan espiritual que el hombre no podía cumplirla a causa de su carnalidad, a causa de su humanidad llena de pecado. Y esa es la razón por la que Dios tuvo que hacer una modificación. Aunque estaba todo planificado, pero esto Dios tuvo que transformarlo de alguna forma, y esa es la razón por la que Dios tuvo que hacer un segundo pacto. Un pacto conocido como el Nuevo Pacto, o Segundo Pacto, o Nuevo Testamento. Es el segundo pacto. Por eso sigue diciendo el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:6, dice que nosotros somos ministros de un nuevo pacto. No de la letra, como antes, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Esa fue la clave que dice el Señor. De esa manera nos hace entender qué clase de ministros somos. Y en Romanos 8:3 y 4 leemos: la ley de Moisés no podía salvarnos. No podía salvarnos. Repito, no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, sigue diciendo el verso 3, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Dios declaró, Dios declara el fin del dominio del pecado. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. ¿Sí? No seguimos más a nuestra naturaleza pecaminosa porque Dios nos puso una segunda naturaleza, una nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu. Cuando nacimos de nuevo, el Señor nos hizo un nuevo hombre, nos hizo una nueva criatura creada no según la carne, no según hombre alguno, sino según Cristo. Amén, creados en el Espíritu. Ahora, ¿qué tuvo que suceder para que se estableciera este nuevo pacto? Hay una historia maravillosa y muy profunda en las Escrituras que responden a esta pregunta. Sucede una guerra. Hay una guerra que está declarada en la Biblia, que se sucede en el momento en que Jesucristo está en el monte de la calavera, en el monte Calvario.
Y Él es el protagonista. Jesucristo es el protagonista. Él es el ungido de Dios, el Mesías, el Señor Jesucristo. Y Él se declara en guerra contra el príncipe de las tinieblas llamado Diablo y Satanás. Fue una acción impulsada por algo que Dios tenía y llevaba dentro, y es su amor infinito y su misericordia increíble. La humanidad en ese momento, en ese lugar, en ese instante, yacía moribunda, ahogada en la tortura del pecado y de la esclavitud. Cuando Jesús, en su misericordia y bondad infinita, hizo algo. Nos rescató. Amén. Y eso ocurrió en el Monte Calvario. La historia dice que el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que había venido a rescatar a los que yacían moribundos en medio de las tinieblas, los que se habían perdido en el medio de los pecados. Ese mismo Jesús estaba colgado en una cruz. Y en la escena esa, que es una escena espiritual, estaba, dice la Biblia, el acta que el diablo hubo preparado para ajusticiar a aquellos que habían puesto su confianza y su esperanza en aquel Salvador que estaba en la cruz crucificado. Pero dice la palabra de Dios que en un momento, en el momento menos pensado, ese Cristo que estaba colgado en la cruz, sin vida, inerte, de repente cobró vida. De repente resucitó. Y Mateo capítulo 27, verso 51, empieza a decir y dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Verso 53 dice: y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, guardando el cuerpo, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, visto el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Pero mientras, hermanos míos, mientras la gente presenciaba ese impresionante espectáculo visual, otro era el espectáculo que se sucedía en el ámbito espiritual. 20 años después de esta historia, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, le cuenta a los corintios, a los colosenses, le cuenta en el 2, 13 al 15, esta historia, la historia espiritual, y les dice: ¿y vosotros? Estando muertos en ese día, en ese tiempo, ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Este es el acto que el Señor hizo, un acto de guerra con el cual el Señor Jesucristo nos dio vida estando muertos en nuestros pecados. Él recuperó el acta que Satanás había puesto en medio para acusarnos, acta lleno de acusaciones que había contra nosotros en medio de la escena, y la clavó en la cruz. Dice la palabra de Dios que despojó al ejército que cuidaba el cuerpo en ese momento, despojó al ejército de las tinieblas que custodiaba esa escena vergonzosa que Satanás había levantado, una pantomima extraordinariamente falsa y trucha. El diablo estaba levantando una especie de palacio de justicia ahí en ese lugar, queriendo ajusticiar al Hijo de Dios. Y aunque fue vergonzosa esa berretada de juzgado provisorio, dice que la palabra de Dios que Jesucristo se levantó con poder. Nuestro Señor, resucitando de entre los muertos, ridiculizó públicamente a Satanás y en su propia cara tomó el acta, ese que nos era contraria, que tenía todas las acusaciones contra nosotros, que nos declaraban pecadores eternos, y entonces Él en su propia cara lo clavó en la cruz donde Él había sido clavado primero, matando todo eso que había en aquel papel. Cristo acababa con nuestro prontuario, acababa con nuestro pasado, acababa con nuestros pecados, triunfando sobre el príncipe de las tinieblas de una sola vez y para siempre. Amén. Pero el plan divino aún no había terminado. Recién comenzaba la historia de la salvación. La palabra de Dios nos muestra que al derrotar al príncipe de las tinieblas, tomó el Señor Jesús el control y la autoridad de gobierno y generó una nueva acta con nuevo decreto, un nuevo papel, una nueva escritura, una nueva palabra, una nueva ley, un nuevo acta ahí sellado por Él. Y ese acta se llama el Evangelio, que significa las buenas noticias. Significa, ustedes tenían malas noticias hasta que yo estaba clavado en la cruz, pero me levanté de esa cruz, agarré el acta de las malas noticias, lo puse y lo maté en la cruz del Calvario, y ahora les vengo a dar una nueva acta que se llama buenas noticias. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Y esa acta es la que contiene los nuevos decretos, las nuevas buenas noticias. Y en ese momento se sucedía una guerra que no se puede ver sino con ojos espirituales. Y comienza entonces la gran hazaña del Señor. Se lo estoy graficando para que usted pueda entender por qué el apóstol Pablo habla de esta manera. Y se puede observar la estrategia de batalla del mismo Dios que le aplicó al diablo. Le aplicó un jaque mate, digamos, una jugada especial, una jugada de un gran estratega al mismo diablo. Y eso lo leemos claramente en Romanos 4:25, cuando Satanás le mostraba al mundo su autoridad. Imagínese Satanás ahí feliz: he matado al Cristo y todos ustedes están bajo pecado, todos ustedes están bajo mi autoridad, todos ustedes están esclavos, ustedes están esclavos en toda la maldad, porque yo soy el Señor de la maldad, yo soy el maldito número uno. Y cuando Satanás se mostraba al mundo con toda autoridad, nos expuso como sus esclavos de pecado y demostró que nosotros vivíamos transgrediendo continuamente la propia ley de Dios. Clavó a Cristo en esa cruz para demostrar que Él seguía siendo el Señor de los hombres. Entonces, cuando Él se creía el Señor, hay uno que dijo: yo soy Dios y no hay otro, y no conozco a otro. Yo soy Jehová y no hay quien salve. Amén. Entonces Dios hizo su gran jugada al diablo. Lo primero que hizo, dice la palabra de Dios, que entregó a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Entonces,
vio el diablo la jugada, vio lo que hizo, que entregó a su hijo y vio en esa jugada un símbolo de rendición. Un símbolo de como que Dios estaba entregando ante la autoridad de Satanás. Y Satanás por primera vez se encontraba venciendo al Señor de los cielos. Rápidamente, Dios, para que Él no se la crea tanto, sacó su gran jugada. Hizo lo que Él no esperaba. Dios avanzó con su jugada y lo que hizo fue resucitó a Jesucristo. Lo resucitó y esa no se la esperaba el diablo. Resucitó al Cristo. Lo que había en la mente de Dios era establecer una nueva ley, un nuevo orden, un nuevo decreto, el evangelio del Señor, un nuevo pacto. Ese es el nuevo sistema de justicia conocido en la Biblia como nuevo pacto o justicia de Cristo. Jesucristo vino a establecer la justicia verdadera a través de su obra majestuosa en la cruz de Calvario. Aleluya. Dice expresamente Romanos 4:25, y esta es la razón por la cual Cristo fue crucificado. Dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Primer acto. Y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Romanos 3:26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la justicia de Cristo, a fin de que Él sea el justo. Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso significa que las reglas del diablo y el acta que se había levantado en nuestra contra fueron secuestrados por el vencedor de esa contienda. Aleluya. Y el vencedor es Cristo Jesús. Y fueron clavadas en aquel lugar de la muerte. La razón por la cual Jesús clavó a muerte la jurisprudencia del diablo, sus leyes y sus castigos, es porque Él vino a tomar el lugar de la justicia. A fin, dice su palabra, de que Él sea el justo. ¿Qué significa que Él sea el justo? Significa que Él sea el que imparte la justicia, que Él sea el juez, que Él sea el magistrado, que Él sea el fiscal, que sea el abogado, que Él sea el que mande en el cetro de justicia. Aleluya, que Él se siente en el trono de justicia y establezca la justicia que es para vida eterna. Aleluya. Aquellos que estaban muertos ahora están vivos para Cristo Jesús. Aleluya. Él decidió por decreto eterno ser el Señor de la justicia. Y la gran decisión que decreta la jurisprudencia divina, es decir, el acta de Dios, es decir, el evangelio del Señor, es decir, el nuevo sistema de justicia, dice que todo hombre que recibe el regalo de la fe en Cristo Jesús se constituye acreedor, beneficiario, acreedor del regalo más glorioso de la gracia divina. ¿Y sabe cuál es la parte más central y más gloriosa del regalo de la gracia? Es la justificación, esa que se produce cuando el vencedor Cristo se sienta en el trono de justicia. ¿Como quién? Como el Verbo. El Verbo significa la palabra, como el Señor de la palabra viva, como el juez, como el abogado. Entonces Él toma la palabra y declara el veredicto inapelable. Cuando Él da su veredicto, nadie puede apelar la decisión divina. Nadie puede apelar lo que Él como Dios determina. Cuando Él cierra una puerta, la puerta se cierra. Cuando Él abre la puerta se abre. Él decide y determina con su sola voz, porque Él es el Verbo, la palabra. El Verbo es ese que se hizo carne. El Verbo es la palabra que fue anunciada en el principio, que dijo: y sea la luz.
luz y fue la luz. Y hoy te dice a ti, sea la luz y usted tendrá la luz del Señor Jesucristo. Así que dice el Señor en esta declaración inapelable, dice así: yo, el Señor, sentado en el trono de justicia, yo en este día, en el día de la fecha, digo, ordeno y declaro, de acuerdo a mi carta a los romanos en el capítulo 2, ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, que anduvieron por mucho tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las tinieblas, ustedes que andaban en los deseos de la carne y de los pensamientos mundanos, ustedes que eran naturalmente hijos de ira, a ustedes les digo que porque soy rico en misericordia y porque los amo tanto, los declaro vivos por mi gracia, vivificados por mi gracia. Les otorgo un asiento en los lugares celestiales para que vean mi bondad y vean mi amor. Los declaro mi obra maestra. Cuando dice en la versión Reina Valera, dice somos hechura suya, el Señor está diciendo ustedes son mi obra maestra, la mejor obra que he hecho desde que hice los cielos y la tierra. La mejor obra son ustedes, hechura mía, obra maestra del gran autor. Es la obra maestra, la hechura del Señor. Los declaro mi obra maestra para que anden en buenas obras que ahora les son reveladas. Ustedes que estaban antes lejos, los declaro las personas más cercanas a mí por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Mediante esta acta el Señor nos declaró a nosotros perdonados, nos declaró reconciliados con el Señor, nos declaró amados eternamente, hechos a través de la ley de la adopción, sus hijos. Y dice, y ahora me llamarán Abba Padre, que significa papá. Aleluya. Y ustedes serán mis hijos. No sé qué entiende usted por la palabra hijo, pero la palabra hijo, cuando un hijo no es ahora hijo y mañana no se es más hijo. El hijo siempre es hijo. Nace hijo, muere hijo, siempre será hijo. Entonces el Señor nos está diciendo, ahora yo lo constituyo por decreto espiritual. Los declaro que a partir de este momento ustedes son mis hijos y yo soy su padre. Aleluya. Y me dirán papá en este tiempo. Gloria al nombre de Jesús. Ahora pues, dice Romanos 8, 1, 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Óigame bien. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley espiritual de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley, la palabra, el Espíritu que vino a mi vida me libró de la ley de la muerte. Yo antes era un pecador serial que no podía atravesar la ley del Señor, no podía ser aprobado, pero ahora vino la ley del Espíritu que me permite liberarme de esa ley y ser aprobado delante del Señor. Y ahora Él me justifica, me hace su hijo, me ama, me abraza y me dice, yo soy tu padre. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Así que sigue diciendo en el versículo 18 de Romanos 5. Así que como por la transgresión de uno, la condenación a todos los hombres, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres la justificación de vida. Justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, no olvide que Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice el apóstol. Por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué?
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Gracias a ese Señor que ahora tomó el control y Él es el Señor de la justicia. Y en la justicia de Dios, Él declara que nosotros ya no somos culpables. Él declara que Él no toma en cuenta nuestros pecados. Y aunque nosotros somos pecadores y vamos a morir eternamente pecadores, porque este cuerpo de pecado es un cuerpo de pecado que tiende al pecado y que solo hace continuamente el mal. Sin embargo, el Señor dice que nosotros, Él no tomando en cuenta nuestros pecados, nos hizo hijos de su gracia, hijos de Él eternamente y para siempre. Él nos ha salvado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa palabra? Aleluya. Él nos hizo su justicia por la justicia de Dios, no por la justicia de este mundo. Por la justicia de nuestros padres, nosotros tenemos la ley en la casa. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello, no hagas aquello. ¿Y cuántas veces vino alguien y nos quiso dar un caramelo y teníamos miedo de agarrarlo porque papá puede estar mirando? Y nos agarra ese miedo de agarrar ese regalo porque no sabemos si estará bien. ¿Y cuántas veces cuando vamos a la escuela y estábamos en la primera clase, en la segunda clase y viene la maestra y nos hace una prueba y nosotros tenemos que esforzarnos y lograr hacer lo mejor posible para ser aprobado por la escuela? Para que nuestro padre diga, este es mi hijo, buen hijo, este es un buen hijo, mi hijo. Entonces estamos aprobados por nuestros padres. Tenemos que rendir en casa, rendir en el colegio, rendir en la universidad, rendir en el trabajo, rendir en el mundo. Y siempre estamos dando examen, siempre estamos rindiendo a ver si damos con la talla o no damos con la talla. Pero aquí el Señor establece una justicia nueva. La justicia del Señor no es tú tienes lo que te mereces. El Señor dice, yo te doy lo que te quiero dar, y esto es más de lo que tú puedas esperar. Es el regalo más grande de tu vida. Yo te justifico de todos tus pecados, te salvo de tus pecados, te libro de tus pecados, te libro de tu maldad, te hago mi hijo, me reconcilio contigo, te abrazo y hagamos fiesta. Y póngale a mi hijo el mejor de los vestidos y póngale el anillo que significa que es mi hijo. Y yo te digo ahora, hijo mío, que yo soy tu papá y estoy feliz de tenerte conmigo porque te amo tanto, tanto, tanto. Si supieras cuánto te amo yo, que soy tu padre. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta palabra? La justicia de Dios es la que nos justifica, nos libra de nuestros pecados y nos da paz para con Dios. Porque en el mundo no podemos tener paz. No puedo recibir un caramelito si mi papá me está mirando, no tengo paz. No puedo ir al colegio tranquilo porque si fallo soy un fracasado. No puedo hacer las cosas, no puedo equivocar en el mundo. Si voy a un trabajo me despiden. Pero en el reino del Señor, Él me ama a pesar de mí. Él me ama desde el vientre de mi madre. Oiga eso, como aquella madre que tiene su hijo y que se le va de las manos y entra en la drogadicción y entra quizás su hija en la prostitución y sus padres se duelen por los caminos de sus hijos. Pero cuando su hijo cae preso o cuando su hijo cae en el hospital, uno que es padre va y le dice, hijo, hija, yo te amo. Y oro por ti cada día. Ese es el amor de padre. Y ese es el amor de Abba.
Abba, Padre, Papá, que nos amó desde el vientre de nuestra madre. En la concepción nos amó el Señor. Cuando éramos un feto, cuando crecimos, cuando pecamos, cuando volvimos, cuando sufrimos, cuando lloramos, Él siempre estuvo con nosotros. Él dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. Y dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Oh, gloria a Dios, Él te recogerá porque Él es tu Padre y te ha amado de tal manera, y esa es su justicia. Aunque a mí me parezca lo más injusto del mundo, aunque yo no merezca su amor, aunque yo me porté mal delante de Él, delante de su presencia, pero Él me ha amado tanto que no le importó mi situación. Corrió hacia mí, andrajoso, y me abrazó. Y cuando le iba a decir, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, Él dijo, shh, a ver, vino mi hijo. Tráiganle vestido, tráiganle calzado, tráiganle el anillo y hagamos fiesta. Matemos el cordero gordo, porque mi hijo que era perdido hoy es hallado. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la justicia del Señor. ¿Es justo? No, para mí no es justo, porque yo vengo de una tradición en la cual todo estaba regido por lo que yo podía conseguir. A veces mis padres me decían, este es mi hijo, cuando me portaba bien, y cuando no me portaba bien decía, este es tu hijo. ¿Verdad? Tu hijo, ahí tenés, Norma, tu hijo, decía mi papá. Cuando me portaba mal, pero cuando me portaba bien decía, ven, este es mi hijo, este es mi hijo, está en la universidad, decía mi papá, se ponía contento. Y así es. En el mundo tenemos que dar la talla, pero en el Señor tenemos el amor de Padre. La justicia de Dios es distinta. Nos ama a pesar de. Nos justifica a pesar de. Nos hace justo aunque no demos en la balanza. Porque nos ama. Póngase de pie conmigo. Él nos ha declarado justos. No merecemos su amor, no merecemos su cariño, no merecemos lo que Él hizo, que se hizo clavar en la cruz, que se hizo injuriar por su enemigo, pero que al final despertó. Todos nuestros pecados los agarró en un puño, los clavó en la cruz y dictó una nueva justicia. Nuestro Señor Jesucristo, amado Dios, bendito eres por los siglos de los siglos. He presentado hoy la doctrina de la justificación por fe. Y en tu presencia, Señor, me rindo ante la caballerosidad de mi Dios. Me rindo ante el amor incondicional que me estás ofreciendo. Que no tomaste en cuenta mi actitud, mi falta, mi error, para amarme. ¿Me escuchas? Sabiendo que nací en pecado, que en pecado me concebió mi madre, que en pecado he vivido, que mi cuerpo es un cuerpo de pecado, que quiere todo el tiempo el mal, continuamente el mal, pero me has amado, me has salvado,